Pastor James. Buenos días, ¿cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Vamos por favor rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Mateo 2, ya presentamos a Mateo y ahora vamos a leer a Mateo. Bien. Mateo capítulo 2, recuerde que estamos en nuestra serie expositiva que se llama Jesús es, ¿qué? ¿Lo puede decir conmigo? Jesús es... Amén. Jesús es el Rey. Y el Evangelio de Mateo, que nos viene a presentar esta idea tan clara de que había una esperanza en Israel, un deseo, un anhelo que había sido prometido, y era que vendría un rey a hacer la grandísima diferencia para Israel inicialmente, pero el mensaje del Evangelio nos va a mostrar que es un mensaje que trasciende las fronteras de este pueblo, y en el mensaje de hoy vamos a ver algo de eso también. Mateo capítulo 2. Versículos 1 y 2. Si se puede poner en pie, me acompaña con la lectura, por favor. Muchas gracias. Póngase en pie. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versículos 1 hasta el 12. ¿Me dicen amén si lo tienen? Y si no, aquí está en pantalla, también nos ayudan. Mateo capítulo 2, verso 12, leemos la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, te damos gracias por tu palabra y te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo amado y a través del poder de tu Espíritu Santo, que hagas tu obra en cada uno de nosotros a través de ella. Que los principios que aprendamos hoy a través de ella moldeen nuestro corazón y formen cada día más a Cristo Jesús. Nos entregamos a ti, Señor, confiamos en ti, esperamos en tu misericordia y sabemos que obras poderosamente más allá de nuestras fuerzas. Gracias, Señor, por este tu pueblo que te adora y que hoy anhela aprender más de ti. Colocamos este tiempo en las manos de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, mi hermano, muchas gracias. Quisiera preguntarles, ¿alguna vez en sus casas les llegó una visita que ustedes no esperaban? ¿Les pasó? ¿O de pronto usted fue la visita inesperada? ¿Le pasó alguna vez? Alguien llegó a su casa y usted no lo estaba esperando. Y no digamos, porque a veces uno dice visita no grata, pero digamos que fue grata, pero fue de sorpresa. Fue de sorpresa. Y llegó, o usted llegó a una casa de manera inesperada. ¿Qué ocurre al otro lado? Reacciones, respuestas ante esta visita. Y es posible que la persona que le recibió a usted se ponga muy contento, se alegre, diga: wow, qué lindo que vino a visitarme, y le prepare algo especial y lo atiendan impresionante. Qué lindo cuando nos reciben así, ¿cierto? ¿Me dicen amén? ¿Se ha sentido alguna vez recibido así? Qué bonito. Quiere decir que quieren que usted esté ahí, qué lindo, y se alegran de eso. Pero no siempre pasa, mis hermanos. Y puede ocurrir que en una visita así, la persona pues se incomode.
Y de entrada, pues como que la mala cara y como que, ¿y este qué pasó? ¿Por qué vino? ¿Y quién lo llamó? Y, ay, ¿por qué no avisan? ¿Sí? A veces decimos. Y la persona puede incomodarse y puede tener algún malestar y eso se puede notar en la visita. Y uno cuando está de visita así, uno como que ya quiere ir buscando la salida. ¿Cierto o no? Porque uno siente que le incomodó a esa persona, que su visita no fue grata y el ambiente se torna posiblemente hostil. O también está la tercera posibilidad, que usted llegue y timbre y pues ahí se quede timbrando. Y el que está adentro, perdónenme la expresión, se hace loco. Como que, silencio, y usted sigue timbrando y el que está adentro dice, sí, escóndase, escóndase. Y alguien se asoma por la ventanita así, no. Es posible, indiferencia, alguien que simplemente no le interesa que usted haya venido, ni le importa, ni fu ni fa. Esas son respuestas ante una visita tal vez inesperada. Esta visita de la que hablamos aquí se había anunciado por muchos siglos, se había hablado mucho de ella, muchísimo. Y sin embargo, en el momento en que llega, produce reacciones, produce formas de responder. Por eso he llamado a este mensaje, que está en la serie El Rey Prometido, 3 respuestas ante la llegada del Rey. Lo vamos a tener, me ayudan con la parte del bosquejo. 3 respuestas ante la llegada del Rey. Y vamos a tener 3 tipos de persona que nos los muestra este mensaje. Uno de ellos es el rey Herodes. ¿Me puede decir eso? El rey Herodes. Bien. Lo siguiente, dice los principales de los sacerdotes y los escribas, ¿cierto? Los maestros de la ley. Ese sería el segundo tipo. Y el tercero es estos con los que presenta este texto que se llamaban los magos. ¿Me sigue ahí? Es una historia conocida, tal vez usted la había oído. De hecho, hay festividades aquí. Hay una festividad, 6 de enero, algunos ya están ahorrando para el puente del 6 de enero desde hace mucho rato, porque es el puente que más turismo tiene en el país, donde hablamos de eso, está todo eso. En el pesebre no faltan los Reyes Magos, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Y cuántos son? 3. Si uno es barbudito, el otro medio lampiñito y el otro morenito, ¿cierto que sí? Ya lo tenemos ahí. ¿Cómo se llaman? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y de dónde salió todo eso? En fin, pero lo tenemos como parte de la tradición y traen ofrendas y están en el pesebre. Y son reyes y son magos. Pues eso es la tradición, pero seguro este mensaje nos habla de algo mucho más allá de lo que está ahí. Y tal vez en el transcurso del mensaje analizaremos si son reyes, si son magos, si son 3, si fueron al pesebre o no. ¿Me dicen amén? ¿Está conmigo? Bien, entonces vamos a encontrar en nuestra idea de bosquejo que primero tenemos un tipo de corazón que es altivo, que recibe al Señor o que le responde a la venida del Señor, a la llegada del Señor, con hostilidad y con resistencia. En segundo lugar, vamos a encontrar un corazón que es religioso, que se caracteriza o que evidencia una ceguera espiritual. Y en el tercer caso encontramos un corazón que se postra, que está rendido, un corazón que muestra y evidencia algo que se llama adoración. Todos sabíamos que adoración no es cantar, ¿cierto o no? Cantamos y adoramos, pero la adoración es mucho más que cantar. ¿Se está enterando usted hoy por primera vez o lo tienen claro? La adoración es mucho más que eso. De hecho, en este pasaje no encontramos música, pero encontramos un tremendo acto de adoración. ¿Me está siguiendo? Y espero que hoy usted se pueda llevar esto con todo el corazón. Encontramos el primer caso, la primera persona en esta situación. Primero, antes de ir a él, a Herodes, quiero hablarles un poco del contexto de este momento. En este momento gobernaba Roma. El imperio romano estaba en control de todo. Y en el imperio romano había una serie de formas políticas de gobernar. Un emperador que estaba presente en ese momento, que se llamaba Augusto César, proclamó algo que se llamaba la Pax Romana. Esa era una forma de gobierno y esta Pax Romana trajo mucha prosperidad a todo el imperio y a Israel también le prosperó muchísimo. Y en esta prosperidad que encontramos, que se crearon muchas rutas, muchos caminos. ¿Recuerdan la frase? Todos los caminos conducen a Roma,
tiene que ver con esto de que las rutas de tránsito terrestres, marítimas, abundaron en este tiempo, el comercio creció, una especie de estabilidad política hubo allí. Pero no todo lo que aparentemente es prosperidad es bueno, porque detrás de todo esto hubo una opresión también militar por parte de los romanos, una opresión de impuestos también, y eran cargas pesadas para las personas. Y en esta situación vemos que Roma permitía que hubiera dioses de todo tipo. Y sin embargo, ellos siempre debían rendir tributo al César. La religión era algo que de alguna manera permitía aún conservar el control. Sin embargo, mucho de lo que los romanos enseñaban y promulgaban, mucho de lo que venía también de la cultura griega, fue impuesto sobre Israel y sobre Jerusalén también. Entonces vamos a encontrar un tiempo de hostilidad, y en lo religioso muchos esperaban la redención de Israel, esperaban al Mesías, pero en esa espera muchos se adormecieron y se acostumbraron a lo religioso y convirtieron su fe en algo meramente ritualista. Se había perdido la real esperanza. Sin embargo, la Biblia muestra que había hombres y mujeres que todavía conservaban esa esperanza. Usted puede leer el texto de Lucas capítulo 2, cuando habla de un hombre que se llamaba Simeón, que aún conservaba esa esperanza en su ancianidad. Y una mujer llamada Ana, que también anciana, esperaba ver la redención de Israel a través del Mesías. Y cuando Jesús viene a ser presentado por sus padres en el templo, ellos exaltan a Dios. Ellos esperaban, lo anhelaban. Sin embargo, no era el común denominador en Israel. Existía mucho de esto, de la religiosidad y de un sistema religioso que hacía las cosas a su conveniencia. Eso era lo que ocurría. Y muchos que creían tener la verdad no se esperaban lo que iba a llegar en ese momento, y fue una grandísima sorpresa, lo inesperado. Desde Oriente, de distancias muy lejanas, de un reino o de mundos donde el paganismo era lo que reinaba y no la verdadera fe, según los judíos, vienen un grupo de hombres y vienen trayendo regalos y buscando al rey de los judíos. Y esto es sorpresa para todos, sorpresa para Herodes, sorpresa para Jerusalén. Todos dicen, pero ¿y esto qué pasó? ¿De dónde llegó esto? ¿Y cómo es posible que estos que no saben? No sé si usted lo tiene presente, pero todos los pueblos que no eran judíos, que eran paganos, se llamaban o los conocían como gentiles. Y ese es un nombre que suena bonito. Usted dice, ay, muy gentil usted, pues le suena bonito, pero era realmente un término despectivo, peyorativo. Su idea era menospreciarlos y decir, estos son la escoria del mundo. Nosotros somos los hijos de Dios, lo demás no sirve, lo demás es basura. Y de esa forma los concebían a ellos. Y sin embargo, estos hombres vienen buscando al rey, guiados. ¿Por quién? La Biblia dice que por una estrella. La verdad es que lo que nos evidencia el texto es que Dios los guió hasta encontrar al Mesías. ¿Me está siguiendo hasta aquí? ¿Vamos bien? Eso es lo que va a ocurrir en este escenario, ¿no? En medio de esta oscuridad espiritual aparece esa luz en el oriente y unos extranjeros vienen buscando a este rey. ¡Qué sorpresa! Y en el escenario van a aparecer estos tres personajes. El primero, que nos habla del corazón altivo y de la hostilidad ante la venida del rey, la resistencia ante la venida del rey, es este señor que se llama Herodes. Usted va a encontrar en la escritura que aparecen varios Herodes, pero de este que se está hablando se dio a conocer en el mundo, en la historia, como Herodes el Grande, Herodes I. Era rey en Judea, en Samaria, estaba como rey en la Palestina en general, pero no había sido un rey que había proclamado o que venía del linaje. Usted recuerda que la Biblia nos habla de reyes que vienen del linaje de David y que son descendientes. Hace poco estudiamos la genealogía del Señor Jesús, ¿cierto? Y uno ve una serie de reyes, pero este rey que aparece en escenario, que se llama Herodes, no es un rey del linaje de David. Es un rey que viene de otro tipo de movimientos distintos. Es un rey que, si lo vamos a hablar desde la concepción del Dios que dio reyes a Israel, no es un rey legítimo. ¿Me sigue por ahí? No es un rey legítimo porque de hecho ni siquiera era israelita, ni siquiera era judío.
Era de una región del sur que se llama Idumea, le llamaron Idumea, que de hecho es el Edom del que viene Esaú. ¿Recuerdan ustedes? Que viene de Esaú. Esaú, ¿recuerdan a Esaú quién era? El hermano de Jacob, ¿cierto? Y era una zona con piedras muy rojizas y bueno, también le llamaban un poco así porque no sé si usted sabía, por ahí dicen en el texto que Esaú era como medio pelirrojo, ¿sí? Entonces, este Edom es el mismo Idumea de donde viene Herodes. Herodes utilizó mucha de su astucia, la astucia también de su padre para ubicarse políticamente. Tuvo matrimonios por conveniencia, también se hizo amigo de algunos guerreros importantes y tuvo todo el favor de Roma hasta el punto que logró con sus influencias estar en el poder en Judea. ¿Fue proclamado por quién? Por Roma. Este era un rey puesto por Roma. ¿Me sigue por ahí? Seguramente usted, si quiere conocer más acerca de la historia de Herodes, hay muchísima información acerca de él. Pero yo quiero hablarle un poco más acerca del carácter de Herodes y por qué su respuesta ante el rey, ante la llegada del rey, es semejante. ¿Qué encontramos en Herodes? Herodes, dice el texto, que se turbó. ¿Por qué se va a turbar? ¿Cuál es el problema? Es un bebé, ¿sí? Es un bebé, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que esto venía siendo, o parecía ser, el cumplimiento de profecías antiguas que se conocían de que iba a haber un rey en Israel que iba a tener el trono de David y que él iba a hacer que todo cambiara. El Salvador del mundo, llamaban algunos. De hecho, en este tiempo se hablaba mucho acerca de esa idea de que iba a venir un Salvador y que iba a ser rey en Israel. Y esto se mencionaba en diferentes lugares del mundo. De hecho, este Augusto César, que es el emperador, cuando proclama la Pax Romana, él, sabiendo que este rumor existía de la venida de un rey, él mismo se autoproclama el Salvador del mundo. Y dice, este es el edicto, este es el imperio de Augusto César, que es el Salvador del mundo. Él mismo se autoproclama. Muy bien, César, fantástico. Pero no era la promesa que el Señor había hecho a través de los profetas. Este Herodes se turba porque dice, yo soy el rey aquí y parece ser que alguien viene a quitarme mi lugar, a desestabilizar lo que yo tengo y lo que he conseguido. ¿Por qué Herodes actúa de esa manera? Hay que conocer un poco del carácter de Herodes. Ya saben ustedes que era un emperador puesto por el Imperio Romano por conveniencias. Fue un hombre que trajo mucha prosperidad, construyó grandes obras. De hecho, el templo de Jerusalén, el templo más grande que tuvo Jerusalén, fue promulgado por este Herodes. Y tardó muchísimos años en formarse este templo, en construirse este templo. Y Herodes quiso ganarse el favor del pueblo, pero ni así lo conseguía. ¿Por qué? Porque su carácter mostraba algo totalmente diferente. ¿Qué tenemos acerca de Herodes? Era un hombre astuto, violento y paranoico. Es alguien que cuando consiguió el trono lo hizo por manipulaciones, con contactos, por palancas, llamémoslo así. Es un hombre que cuando tiene el trono se casa con la hija del rey anterior, pero más adelante la manda a matar. ¡Oh! Terrible, ¿no le parece? Y luego mandó a matar a su suegra. No a la suya, ¿no? Mandó a matar, ¿alguien dijo amén? No, señor. Mandó a matar a su suegra. Hay que amar a la suegra, mis hermanos, por favor. Hay que amar a la suegra. Hay suegras que son un amor. Dice ahora ya, Dios mío. También hizo degollar a su cuñado porque era el más directo aspirante al trono. Ejecutó a todo familiar de la esposa que pudiera ser rival. O sea, él se sentía amenazado y su trono nadie se lo iba a quitar. Lo que él tenía, nadie se lo iba a arrebatar. Incluso, esto es más terrible, hermanos, 2 de sus hijos fueron asesinados por un rumor de conspiración contra él. La esposa, la suegra, el cuñado, los hijos, mató a todo el mundo para conservar su trono.
para conservar su lugar. Y hacia el final de su vida él tenía un terror tremendo por la pérdida de su trono. Lo consumía ese terror y cualquier cosa lo ponía en alerta. Y cuando llegan a decirle, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, se pone en alerta inmediatamente. Porque para él esto era lo más preciado que tenía. Para él no fue una buena noticia, para él fue una amenaza. ¿Se entiende? El corazón altivo, el corazón arrogante que busca solo lo suyo sin importar pasar por encima de otros, es un corazón que no va a recibir al Mesías. Es un corazón que no va a recibir al Señor. Todos de alguna manera tenemos esto que alguien ha llamado la tiranía de nuestro corazón. Nuestro corazón entenebrecido, nuestro corazón que obedece a nuestros deseos pecaminosos, quiere gobernarnos y quiere llevarnos siempre a que se cumpla nuestra voluntad, a satisfacernos, a complacernos. Y en cada uno de nosotros, de alguna manera, hay algo de Herodes. ¿Se entiende? Porque el querer pasar por encima de otros, el querer buscar siempre lo primero para mí, es parte de nuestra condición pecaminosa. Aquí nos encontramos que Jesús viene a gobernar en nuestra voluntad, viene a invadir nuestra voluntad. No puede haber dos reyes. ¿Me sigue? No puede reinar en mi corazón mis deseos, mi anhelo por los placeres, porque muchas de esas cosas provienen del pecado. Cuando nuestras contiendas con otros son por tener la razón o por pretender tener la razón, o siempre buscar nuestro bienestar, o que nosotros estemos en lo correcto, pasando por encima de los demás, nos está evidenciando que hay un corazón que es altivo. Y a ese corazón se ve amenazado por la llegada del Mesías. Porque el Mesías es el que te muestra el camino y el camino te dice: humíllate ante los demás. No hagas nada por contienda ni por vanagloria, sino antes bien estima a los demás como superiores a ti mismo. Y que haya en ti este mismo sentido, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Esta aceptación y este recibimiento del Evangelio no permite que haya un corazón que sea el que gobierne de esta manera nuestra vida. Herodes no permitía eso. Su corazón y la hostilidad que había hacia un nuevo gobernante de su vida le llevó a incluso fingir en apariencia, porque Herodes era un hombre manipulador, que todo lo caía bien con todos o pretendía caer bien con todos con el propósito de alcanzar sus propios fines, pero él era su propio Dios. Y de alguna manera en nosotros puede haber ese ego convirtiéndose en un propio Dios. ¿Me sigue? Vendrán en los postreros tiempos hombres amadores de sí mismos. Y esto es peligrosísimo, mi hermano, porque el Evangelio nos lleva no a buscar nuestra autocomplacencia ni nuestra felicidad, sino a entregarnos al Señor. Este es el mensaje que nos muestra la idea de Herodes. Herodes finge devoción. No, claro, si encuentran al Mesías, yo también voy a ir a adorarlo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Los magos le creyeron o no le creyeron? ¿No le creyeron o sí? Pues el texto dice que parece que sí, porque los magos iban a volver, pero recibieron una revelación, usted lo puede leer allí en el texto, de que no volvieran allá. Es decir, que la actitud de Herodes logró confundir a los magos. Parecía que él se iba a venir a adorar, parecía que él era otro que se iba a rendir a los pies, pero era mentira, era falso. El corazón puede ser engañoso y podemos mostrar apariencia de piedad, pero interiormente Dios sabe exactamente qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Y si es verdad que gobernamos nosotros o gobierna Él, en apariencia podemos mostrar lo que no es. Tenemos a este Jesús que rechaza a Cristo y que no entiende que Él es el que le va a traer verdadera libertad y plenitud. Y Él prefiere aferrarse a esta egolatría que solo le trae tormento. Al final de la historia, Herodes muere sin paz y sin reino. Herodes era odiadísimo. No sé, contarles una historia.
Cercanos los días en que iba a morir Herodes, él mandó a que se apresaran muchos hombres ilustres de Jerusalén y que, siendo apresados, el día que él muriera, pidió que los asesinaran, para que las personas que los estimaban lloraran por ellos, porque él sabía que el día que él iba a morir nadie iba a llorar. Entonces él quería que la gente estuviera llorando el día que murió. Un ego impresionante que no le importaba pasar por encima de los demás. Este era Herodes, corazón altivo. Pero luego nos encontramos que él se acerca a indagar acerca de quién es el Mesías y cuál era el tiempo y dónde iban a ser. Y le pregunta ¿a quién? A los expertos, a los que se las saben todas en el tema de religión y espiritualidad. ¿Cierto o no? Y dice acá que consulta a los principales de los sacerdotes y consulta a los escribas, a los doctores de la ley, a los que saben correctamente las cosas doctrinales y de fe, a los más instruidos. ¿Quiénes eran estas personas? El Evangelio de Mateo nos va a relatar que fueron los mayores contendientes del ministerio del Señor Jesús. Fueron el enemigo número uno. No aparece el diablo como el enemigo número uno, fueron los religiosos. Ellos fueron los que hicieron el complot para que Jesús fuera llevado a la cruz. Y hay una enemistad profunda que vamos a encontrar en este Evangelio de Mateo entre los religiosos y el Mesías. Pero qué curioso, estos son los que más saben, estos son los que más conocen. Ellos conocían la Escritura y la sabían de memoria. Los principales de los sacerdotes eran los que ofrecían el culto, los que ofrecían la adoración en el templo. Eran los que traían los sacrificios, eran los que le enseñaban a la gente cómo adorar. ¡Qué tremendo! Eran los mejores conocedores. ¿Quién más que ellos podía saber con exactitud? Y de hecho lo dijeron con exactitud. Ustedes ven la cita. En Belén van a ser el Señor y citaron Miqueas capítulo 5 versículo 2. Hablando de la salvación que vendría, una promesa mesiánica, las conocían bien, las sabían. ¿Qué hicieron con la información? Herodes se puso hostil. Y más adelante veremos en el próximo texto que Herodes hizo algo tremendo en el siguiente estudio. Pero estos, ¿qué hicieron al respecto? Belén es la ciudad donde había nacido David. Era una ciudad ilustre por esto, conocida como la casa de pan. También el texto es probable que nos diga que en Belén nacería el Mesías, porque este Mesías iba a ser el pan vivo que bajó del cielo, como lo anuncia Juan capítulo 6, gran discurso, el pan vivo que bajó del cielo. Ahí estaba el alimento que el ser humano necesitaba, este Cristo vivo. Belén quedaba a menos de 10 kilómetros de Jerusalén. Fácil, ¿cierto? ¿Lejos? No. Y es el Mesías esperado, lo conocían las historias. ¿Qué hicieron los escribas? No se relata nada al respecto. ¿Fueron a buscarlo? No. Hubo indiferencia. ¿Por qué puede haber indiferencia en un corazón que es religioso, que conoce las Escrituras y no responde al llamado del Señor? ¿Por qué? Hay una idea y un concepto que quiero compartirles que es bíblico y es la ceguera espiritual. No podían ver, no podían entender las cosas espirituales. Ellos creían que tenían el control de la fe de la gente. Ellos interpretaban y su interpretación era la correcta y cualquier otra interpretación estaba fuera. Y desacreditaban a cualquiera que interpretara diferente la Escritura. ¿Se entiende? Solo nuestra interpretación es la válida y no hay otra interpretación posible. Había una arrogancia espiritual, una soberbia en ellos. Además también había una seguridad de lo que tenían. Es que nosotros somos los guías espirituales, que venga otro a decirnos lo contrario, no. Y manifestaban hostilidad frente a un cambio de paradigma religioso. Y esto era lo que probablemente amenazaba también con la venida del Señor. Luego vamos a encontrar que cuando el Señor aparece en escena, va a encontrar de parte de ellos rechazo.
Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron, le rechazaron. Y aquí encontramos un rechazo al Mesías a través de esta indiferencia. ¿Por qué no pudieron conocerle? ¿Por qué si tenían las Escrituras? ¿No sería suficiente con eso? El Señor Jesús lo dice también en el Evangelio. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere o a quien el Padre quisiera revelar al Hijo. ¿Se entiende lo que digo? Ellos no pudieron conocerle porque estaban centrados en esto y su corazón no estaba abierto. Sus ojos no estaban abiertos. No es por religión, mis hermanos, que podemos conocer a Cristo, ni siquiera por saber mucho de las Escrituras. Pueden haber maestros que conocen, personas que debaten acerca de la doctrina y tienen argumentos de mucho peso y sin embargo no conocer a Dios. Porque esto va más allá del conocimiento, no se trata de acumular información. Se trata de que lo que conozcas en tu vida acerca de Cristo forme en ti ese corazón y evidencie a través de frutos que Dios está en tu vida. ¿Me siguen? Porque esto es peligrosísimo, ¿no? Es posible que el corazón se enorgullezca también con la fe, con el conocimiento espiritual. Y es posible que aunque conozcan la Biblia, y no hablamos de que conocer y entender la Biblia sea malo, para nada, absolutamente. Es necesario, las Escrituras hablan del Mesías, ellas nos guían a Él. Pero el centrarnos en una letra muerta no nos deja conocer la verdad del Evangelio. Y esto tiene que penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser. Por eso Hebreos dice, esta palabra viva y eficaz es más cortante que espada de dos filos, penetra, discierne las intenciones de los pensamientos. Lo más íntimo de nuestro ser queda en evidencia ante la verdad de Dios, ante la palabra viva, no ante la letra muerta. Ella nos transforma. Ellos sabían dónde estaba el pan, pero no fueron a comerlo. Hoy puede haber mucho de eso. Y hermanos, es un riesgo tremendo. Incluso siendo personas que asistimos a la iglesia, que citamos versículos bíblicos, que participamos de debates doctrinales, es probable que nuestro corazón todavía esté en tinieblas y no conozcamos a Cristo. El Señor nos llama a rendirnos. Estos hombres no, se aferraron a esto. El conocimiento que no produce frutos, que no evidencia obediencia, es peligroso. Otra cosa que nos puede pasar es que nos acostumbramos a lo espiritual, a lo religioso y lo volvemos común. Venimos a un tiempo de adoración y no entregamos nuestro corazón. Simplemente son unas canciones más. Venimos a escuchar la palabra y bueno, otro discurso, otra vez. Pero no permitimos que ella traspase nuestra vida. Ahora, esto es obra de Dios, no nuestra. Pero que nosotros no hayamos conocido al Señor a profundidad, que nuestro corazón no esté evidenciando esos cambios, es una señal de alerta. Cuando el asombro se pierde, la adoración muere. Y la indiferencia religiosa es tan grave como la rebelión abierta. ¿Se entiende lo que comento? Herodes manifiesta que odia al rey, pero los sacerdotes lo ignoran y ambas cosas son rechazo. Ambas cosas son rechazo. Debemos cuidar nuestro corazón de esto. Sin embargo, en escenario aparece un panorama optimista, que es obra de Dios, obra de Dios. Estos hombres están a muchísima distancia. Dicen que probablemente el viaje corresponde a unos 1.200 kilómetros aproximadamente. Desde regiones como Persa, Media, tal vez venían estos hombres. Eran magos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eran magos o no eran magos? ¿Qué dicen? ¿Sí eran magos o no? ¿Trabajaban en fiestas infantiles? No. ¿No? ¿Eran magos o no eran magos? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Quién da más? Debatimos. Hay versiones que dicen la palabra sabios.
Lo que pasa es que en tiempos posteriores la idea o la palabra mago suena más como a hechicero, como a ocultista, y eso ya entra en un término más despectivo, más que entendemos como pecaminoso, sabiendo que todo lo que tiene que ver con ciencias ocultas es algo prohibido de parte de Dios, ¿cierto? Es algo que Dios dice, no seguirás esto. Incluso desde la ley se escucha esto. Sin embargo, en este momento, ese término en su contexto no era algo tan despreciable. Ellos eran como los sacerdotes y consejeros reales en la región donde estaban. Y eran personas consideradas de altísima dignidad, sabios. Claro, de Babilonia viene toda la idea de la observación de los astros y la interpretación de cosas futuras y eventos en particular, lo que conocen antiguamente como la astrología. Hoy no, el astrólogo no, hermano, cuelgue eso, cierre eso, nada que recibir de allí. El horóscopo, ¿no? ¿Qué es el horóscopo, no? Los astros dicen que mañana vas a conseguir la persona de tu vida. Ay, qué bonito. Los astros dicen que venda la casa o que no la venda, en fin, un montón de especulaciones. Y la gente con comezón de oír, pues obviamente sigue este tipo de cosas que son pura y mera charlatanería. Pero en este tiempo el concepto de mago era un concepto diferente. Acompáñenme, por favor. Bueno, quiero mostrarles dos cosas. Primero, ¿por qué se llegó a creer que eran reyes? ¿Por qué se llegó a pensar que eran reyes? Salmos capítulo 72, versículos 9 al 11. Salmos 72, versos 9 al 11. Dice el texto de Salmo 72, es un texto mesiánico que habla de profecías mesiánicas. Y mire lo que menciona, dice, ante él, hablando del Mesías, del verso 9, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Verso 10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Tal vez basándose en este panorama, en esta profecía, algunos interpretaron que esos que trajeron regalos fueron los reyes. Hay algunos argumentos en contra de esto, y ya los vamos a mirar. Pero aquí hay una idea que sin embargo es una idea veraz. Todos los reyes se postrarán ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Todo gobernante, todo gobierno y todo poder es otorgado de los cielos y ellos se rendirán tal vez a su momento. Algunos no ahora, algunos en su momento lo hicieron, algunos lo hacen, pero todos se rendirán ante el Rey. Pero tal vez basándose en este texto, algunos argumentaron eran reyes, los reyes magos. Bueno, de ahí salió la idea. Pero el concepto de mago, ¿de dónde viene? Vamos a mirar en Daniel, capítulo 4, versículos 6 al 9. Daniel 4, versículos 6 al 9. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía dentro de su pueblo cautivo una serie de jóvenes que eran hebreos. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan el cautiverio? Israel, Judá estuvo más de 70 años en cautiverio antes de volver a la tierra. Y en parte de este cautiverio vamos a encontrar a este personaje que se llama Daniel. Ustedes ya conocen historias de sus otros amigos también. Y en el verso 6 del capítulo 4, Nabucodonosor está teniendo un sueño y él busca la revelación de ese sueño. Dice el verso 6, por esto, dice Nabucodonosor, mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Verso 7, ¿y vinieron qué? Magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Verso 8. Hasta que entró delante de mí, ¿quién?
Daniel. ¿Quién era Daniel? Profeta, hijo de Dios, ¿cierto? Instrumento del Señor. Capítulo 1 dice que tenía un espíritu superior que evidenciaba que Dios estaba con él. Pero le habían puesto otro nombre, un nombre babilónico que era Beltsasar, dice cuyo nombre es Beltsasar. Cuando hablan de Beltsasar, ¿de quién hablan? De Daniel. Bien, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Beltsasar, jefe de los magos. Perdón, ¿jefe de qué? ¿Quién era el jefe de los magos? Daniel, un hombre de Dios. ¡Ay, mago! Qué curioso, ¿no? Entendamos que se está refiriendo a aquellos que buscaban en la interpretación de cosas extraordinarias, y en el caso de Daniel tenía un don extraordinario. No lo hacía a través de la astrología propiamente, sino por revelación de Dios, pero era reconocido como uno de esos sabios consejeros. Es probable que estos magos de los que se habla, que no nos dice si eran 3, 12, 100, no nos dice que eran magos, o sea, más de uno, seguro, ¿cierto? Pero no nos dice evidentemente cuántos eran. Seguramente era una comitiva grande, porque para atravesar el desierto, más de 1200 kilómetros en la hostilidad del calor del desierto, ante los peligros que había de los atacantes, de los asaltantes, era una comitiva grande y tenía recursos económicos, ¿se entiende? Entonces estos seguramente eran este prototipo de consejeros, personas que tenían sabiduría, hombres piadosos tal vez, considerados piadosos, hombres que tenían sabiduría, sí. Y estos hombres venían de Oriente buscando al Mesías. ¿Por qué venían buscando al Mesías? Es probable que en esta época del cautiverio de Israel, muchos de los que vivían ahí contaban las historias y la esperanza de su pueblo que era cautivo, esperando al Mesías, esperando la redención de su pueblo. Y ellos transmitieron este mensaje, y este mensaje quedó en ese ambiente babilónico también y posteriormente persa. ¿Me siguen? Por eso tal vez estaba esa idea fuertemente difundida. ¿Y por qué el tema de la estrella? Miren por favor Números capítulo 24, verso 17. En Números 24, en el capítulo 24, en el verso 17, encontramos a un profeta que se llamaba Balaam. ¿Recuerdan Balaam? ¿Quién era? El de la burra, esa era la respuesta. Esa es la respuesta, el de la burra, Balaam el de la burra. Muy bien. Balaam fue un hombre que fue contratado por un rey que se llamaba Balac para que maldijera a Israel. Y le pagaban. Profeta para que le paguen. Hay profetas que les pagan, tremendo. Puede ser, ¿no? La cuestión es que él viene y cuando intenta proclamar esa maldición, termina así proclamando bendición sobre Israel. Y en la bendición que proclama Balaam, menciona este texto en el verso 17 de Números 24, verso 17. Dice la Reina Valera, dice, lo veré, mas no ahora, hablando del Mesías. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se le levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Y utiliza una ilustración, saldrá estrella y aparece resaltado, ¿no? Estrella, qué llamativo. Ellos tal vez que eran personas que interpretaban los astros y que entendían según su costumbre que todas las personas tenían una estrella, todos tienen una estrella. Unos están estrellados, pero todos tienen una estrella, según ellos, ¿sí? Ellos tal vez interpretaron que una gran estrella representaba esta idea, el Mesías prometido. Tal vez, eso fue la idea que les vino cuando vieron esa gran estrella. ¿Sería así? Puede que no literalmente, pero Dios utilizó lo que ellos conocían para atraerlos hacia Él. Porque es que Dios es tan grande y soberano que usa los medios que Él quiere para darse a conocer. ¿Se entiende eso?
Primeramente nos ha hablado a través de las Escrituras del Hijo de Dios, por supuesto. Es lo que tenemos el día de hoy. Pero en su momento Él se dio a conocer de esta manera a estos hombres. Y ellos en esa observación recordaron y algo pasó en su interior que los llamó. La Biblia nos habla de que Dios llama a los que escoge, Él los llama. Y Él pone ese deseo en su corazón de buscarlo a Él, ese anhelo de encontrarlo a Él. Él despierta la conciencia. Cuando en medio del conocimiento puede haber ceguera espiritual, en medio de la revelación de Dios, aún con poco conocimiento, Él guía y es suficiente para llevarnos hasta Cristo. Es la obra del Espíritu Santo, es un renacer espiritual que pone hambre y sed de Dios en la vida. Y ocurrió en estas personas. Estos experimentaron eso y empezaron a seguir esa luz. Empezaron a correr detrás de esa luz en búsqueda del sol de justicia, del Rey eterno. ¿Y qué hicieron para llegar hasta allá? Hicieron todo lo que pudieron en sus posibilidades. Tal vez invirtieron todo lo que tenían. Ellos eran consejeros, no eran reyes, pero eran hombres tal vez con valores, con riquezas, porque lo muestra o lo evidencia que tenían presentes valiosos para el Mesías. Pero seguramente invirtieron lo que tenían para traerlo a Él. En un viaje de 1200 kilómetros a través del desierto, que podía durar entre 3 y hasta 12 meses por el desierto, en la hostilidad del clima. Ustedes se imaginan el desierto. ¡Wow! Corrieron los riesgos que había, abundaban los ladrones de caravanas y ellos se enfrentaron a todo esto. Y todo por ir tras esa estrella. Esa estrella no era un parecer. Esa estrella era una revelación de Dios que los iba a guiar hasta el encuentro con el Mesías. Y los llevó allá hasta donde estaba Herodes a preguntar, porque ¿cuál era su primera idea? Van a ser en palacio si es el rey. Por eso llegaron a Jerusalén. Y llegaron a preguntar, pero le dijeron, no, aquí no es. Aquí, rey no nacido, no, aquí no, aquí hay otro rey. Pero ellos continuaron su viaje siguiendo esa estrella que los llevó justamente hasta ese lugar. ¿Qué lugar era? Según el texto, era una casa. ¿Lo leyó? ¿Era pesebre o era casa? Y entonces, ¿hay que poner los Reyes Magos en el pesebre o no? Es probable que hubiera pasado tiempo ya del nacimiento y que ya fuera más grande, porque hablan del niño y dicen algunos que el término para niño no es el término para bebé ahí. Seguramente había crecido algo. Era un niño pequeño, pero había crecido. Y estaba en una casa. Y al llegar a esa casa, al encuentro, ¿qué fue lo que pasó en el corazón de ellos? Se llenaron de gozo, de alegría. No importó el viaje, no importó el cansancio. Hasta aquí he recorrido para encontrarte, Señor. Vinieron a la casa y ¿a quién encontraron? Dice a María y al niño. Y postrándose, ¿qué hicieron? ¿A quién? Los adoraron, dice ahí. No, lo adoraron. La adoración es exclusiva para el Señor. Seguramente María, en este escenario, también se postró a reconocer a su Salvador, como María lo hizo, ¿no? Ella reconoció en su corazón, en sus discursos lo denota. Mi alma se alegra y se goza en Dios, mi Salvador. Ella reconoce, solo Cristo es digno de adoración. Ellos vinieron a entregarse y se postraron ante Él. No tenían la ley, no tenían todo este conocimiento, pero Dios los guió porque la obra de Dios es suficiente. Ahora, ¿Dios nos llevará hasta las Escrituras? Sí. Para mostrarnos la verdad y para formarnos a través de ellas, sí. Pero el solo conocimiento no nos lleva hasta Cristo. Es cuando la palabra se hace vida en cada uno de nosotros. ¿Me dicen amén? No tenían la ley, no tenían el templo, no tenían los profetas, pero tenían esta fe que Dios había puesto, porque la salvación de nuestra alma es por medio de la fe. Y ella manifiesta o se expresa en la obediencia a lo que el Señor llamó. Llegaron hasta allá y se postraron. Ahora trajeron además ofrendas.
regalos. ¿Qué trajeron? ¿Recuerdan? Oro, incienso y mirra. Por eso algunos han argumentado que eran tres los Reyes Magos, porque pensaron, pero si uno trajo dos y el otro uno, o si se repartieron o varios trajeron, no está escrito allí. Tal vez es una simbología para recordarlo, algo didáctico, pero básicamente eran tres ofrendas. Oro. ¿Por qué oro? Porque ellos querían reconocer con esto que ante el que estaban postrándose era un rey, era el rey prometido. El oro representa el reconocimiento de que Cristo es el rey. Nosotros podemos traer oro cuando nosotros reconocemos en nuestra adoración que Cristo es el rey. ¿Me dicen amén? Trajeron incienso para reconocer su divinidad, porque el incienso era el instrumento de los sacerdotes. Era lo que se ofrecía, ¿no? Y también habla de que Cristo era olor fragante ante el Padre. El único olor fragante. La única adoración acepta delante del Señor. Nosotros presentamos sacrificios y ofrendas por medio de Cristo. Él era el olor fragante. Este era el incienso que se ofrecía. Y también ofrecieron mirra, que era el material que se utilizaba para embalsamar a los muertos. También se usó en algún momento como anestésico. Dice que esto fue la bebida que mezclaron con mirra, que le dieron al Señor como anestésico para soportar un poco más sus dolores en la cruz. Entonces la mirra habla mucho acerca de muerte, de sacrificio, de dolor. Y esta ofrenda está reconociendo, no solo eres rey, no solo eres sacerdote y mediador divino, sino que también eres el sacrificio. También eres la ofrenda por el pecado. Y solo a través de Él hay vida. Y solo a través de Él encontramos la verdadera salvación. Ellos no sabían toda la historia, pero Dios en su revelación les permitió ofrecer lo que era grato para Él. Fueron regalos y quedaron en la historia para que nosotros aprendamos. Y de esto desprendemos algunos principios importantes. No importa el origen, no importa la condición, lo que otros menosprecian para Dios es precioso si está en sus planes. ¿Me siguen? Si Dios escoge, no hay nadie que pueda desacreditar a alguien, porque el que escogió es el que justifica. ¿Me dicen amén? Aunque otros digan, no, este no. Si el Señor escogió, es la obra de Él. Pero también habla de que si Dios puso fe en ellos, esto les implicó moverse, actuar. No solamente allá, ay, qué bonito la estrella y un Mesías. No, ellos actuaron. Nuestra fe sin obras es muerta. Nuestra fe tiene que moverse y caminar. Y adoración en este caso fue rendición, pero muchas otras cosas de nuestra vida son también adoración. Nuestra obediencia, los frutos que damos para el Señor son adoración. Nuestro servicio es adoración cuando corresponde a lo que Dios ha hecho en nosotros. No para impresionar a los demás, no servimos para impresionar. No es una fe fingida, es una fe auténtica. La fe que no camina no es una fe viva, es una fe muerta. Y ellos viajaron mucho para llegar allá. Y ahí también el mensaje de que la adoración implica este sacrificio, este esfuerzo, esta obediencia, esta entrega, esta ofrenda. Y la ofrenda es la vida, nuestra vida. Lo curioso es que ellos trajeron sus regalos más preciados, pero salieron de allí con el mejor regalo. Ellos salieron más premiados al haber entregado sus tesoros. ¿Qué se llevaron? Se llevaron a Cristo. Se llevaron la vida eterna. Se llevaron el conocimiento del único que es digno de ser conocido en este mundo. Ellos se llevaron a Cristo en su vida. Buscar al Señor. Buscamos al Señor no porque nos nació. Él puso en nosotros ese deseo de buscarle. Pero cuando Dios ponga ese deseo, no lo detengas. Búscalo con toda tu alma. Capacítate, instruye, busca más y más y más y más. Eso denota también parte de tu adoración. Y postrarse y entregarse es parte de este mensaje. Al final dice que Dios los guió por una ruta distinta, que ellos volvieron después de que recibieron la revelación. Hay algunos que han interpretado esto
como algo alegórico, puede que no sea literalmente así, pero me parece interesante mencionarlo porque deja algo bonito. Quien conoce a Cristo no puede volver por el mismo camino. Su vida cambió, su vida no puede ser la misma. Quien ha conocido a Cristo va por otro rumbo. Mis hermanos, termino con esto. A la luz de las tres respuestas, ¿qué necesitamos mirar de nosotros mismos? ¿Qué de nosotros hay en esto? ¿Y qué de nosotros tiene que cambiar frente a esto? Solo podemos conocer a Cristo si nos es revelado. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie puede venir al Señor si el mismo Cristo no lo trae a Él. Pero si hemos reconocido en nosotros esa tiranía del corazón o esa indiferencia y ceguera espiritual, no debemos quejarnos de esto. No debemos sentirnos mal si Dios nos evidencia egoísmo en nuestro corazón. Debemos responder al Señor rindiendo nuestra vida. Si usted ha conocido esto, yo le quiero invitar a que usted se acerque a Cristo hoy. Quiero saludar, me han dicho que está por acá también Michelle Colorado. ¿Está por aquí Michelle Colorado? ¿Dónde? Por acá no veo. Hola, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Michelle. Antes de terminar, te queríamos dar un saludo especial. Bienvenida. Pensemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en dónde estamos. Yo le quiero invitar a que cierre sus ojos por un momentito. Le dé gracias a Dios si es que su corazón está dispuesto a adorar. Le dé gracias a Dios si es que usted ha venido a Cristo con todo el deseo de dar lo mejor, de ofrecer su vida y no buscar lo suyo propio. Dele gracias a Dios porque eso ha sido por el milagro de la salvación. Pero si usted todavía hoy reconoce tiranía en su corazón o la tiranía en su corazón, si usted reconoce la indiferencia y la ceguera, pero hoy el Señor le está llamando y le está mostrando que hay una nueva vida en Cristo y que es la única que tiene sentido y esperanza. Y usted hoy decide rendirse porque el Señor le está llamando y porque usted experimenta en su interior esa búsqueda. Dígale, Señor, dígale, Cristo, te doy mi vida. Señor, me rindo ante ti. Señor, me postro sin importar el costo, sin importar que tenga que dártelo todo, sin importar que tenga que negarme a mí mismo y tomar mi propia cruz cada día y seguirte. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Si en algún momento he perseguido solamente mi autosatisfacción o mi bienestar personal y me he olvidado de que me llamaste a entregarme para honrar tu nombre, a servir a otros y a bendecir a otros para honrarte a ti. Hoy, Señor, vuelvo mis ojos a ti. Si me he dedicado solamente a almacenar información y conocimiento, sin permitir que éste toque lo más íntimo de mi ser, si simplemente me gustan los debates cristianos doctrinales y nada más, o sentir que yo tengo la verdad y eso me genera orgullo, pero no me genera amor y compasión, no produce en mí el fruto del Espíritu Santo y simplemente soy un religioso o una religiosa. Hoy, Señor, me arrepiento y te pido que me cambies. Tu Espíritu me puede cambiar, Señor, pero no permitas que yo ignore esta realidad de mí. Tu Espíritu no me condena, como dice la Escritura, tu Espíritu me convence. Hoy, Señor, quiero seguir tus pasos. Hoy quiero caminar el recorrido que sea necesario para encontrarte y deleitarme en ti y en saber que soy tuyo y tengo una esperanza eterna en ti. Que a pesar de la lucha con mi pecado, yo te tengo a ti, Señor, y tengo fortalezas para vencerlo. Tengo la capacidad por medio de tu Espíritu Santo de ser victorioso en toda lucha, en toda batalla. Gracias por este pueblo precioso, Señor, de adoradores, de hijos tuyos, que quieren conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor, a buscarte con el enfoque correcto,
porque muchas veces la línea entre lo falso y lo auténtico puede parecer muy delgada. No queremos vivir engañados, queremos ser tuyos y conocerte y honrar tu nombre. Bendito Dios, gracias por este tiempo y gracias por tu evangelio que nos transforma. Que salgamos aquí entendiendo que estás haciendo la obra y sigamos meditando en esta verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos también a los que nos ven a través de internet. Un saludo para todos ellos. Y ustedes no se olviden de saludarse unos a otros, tomarse un tinto, una aromática y poder compartir un momento de charla antes de irse. Gracias por estar en esta mañana aquí. Dios les bendiga y hasta la próxima semana.